El día en que la Iglesia nos invita a contemplar a la Sagrada Familia no es un día cualquiera, porque no solo miramos un misterio de fe, sino que también nos miramos a nosotros mismos. Para muchos, la palabra familia no trae paz, sino preguntas. No trae consuelo, sino recuerdos que duelen. Hay quienes escuchan familia y sienten que algo dentro se revuelve, como si esa palabra tocara heridas que todavía no han cerrado, como si recordara todo aquello que no salió como se esperaba. Por eso este día no es neutro, no pasa desapercibido. Es un día que confronta, que interpela, que obliga a mirar de frente la realidad de nuestras propias casas. Y no es casualidad que también se una a la memoria de los santos inocentes, porque hay algo profundamente simbólico en ello. Mientras muchos acostumbran a bromear, a engañar o a jugar con la verdad en estas fechas, también hay familias donde la vida misma se ha convertido en una especie de juego doloroso, donde las apariencias ocultan vacíos profundos, silencios largos y distancias que ya parecen normales. Hay familias que han logrado construirse con amor, con esfuerzo, con coherencia, hogares donde los padres han cumplido su misión, donde los hijos han respondido con gratitud, donde se ha trabajado cada día para sostener el vínculo, pero también hay otras realidades que no se pueden ignorar. Hay hogares que, aunque llevan el nombre de familia, han perdido su esencia. Porque familia no es solo vivir bajo el mismo techo. Familia es reconocerse, escucharse, acompañarse. ¿Cómo puede llamarse familia un lugar donde las personas no se hablan? ¿Cómo puede llamarse familia un espacio donde la indiferencia se ha vuelto costumbre? ¿Cómo puede ser familia un hogar donde el otro ya no importa, donde las necesidades del otro no me afectan, donde el dolor ajeno ya no me duele? En muchos lugares la convivencia sigue, pero la comunión se ha perdido. Se han vuelto extraños bajo el mismo techo, comparten espacio pero no vida, comparten rutina pero no corazón, y así poco a poco la familia deja de ser familia, aunque conserve el nombre. Porque cuando ya no hay tiempo para mirarse, para comer juntos, para preguntarse cómo estás, algo esencial se ha roto. Cada uno vive su mundo, su horario, su urgencia, y el encuentro se vuelve casi imposible. Y entonces surge la pregunta que incomoda: ¿qué pasó? ¿En qué momento dejamos de cuidarnos? ¿Qué se descuidó? ¿Qué no se habló? ¿Qué no se corrigió a tiempo? Porque siempre hay un momento en el que algo empieza a fracturarse aunque no lo veamos. Y también siempre hay un momento en el que todavía se puede hacer algo, si hay voluntad, si hay conciencia, si hay amor. Por eso es tan significativo cuando una familia decide reunirse alrededor de la Eucaristía. No es solo una costumbre religiosa, es un acto de reconocimiento, es aceptar que necesitamos ser iluminados, que necesitamos una palabra que nos muestre lo que no vemos en casa, lo que hemos normalizado sin darnos cuenta. La palabra de Dios no viene a condenar, viene a revelar, viene a sanar la mirada, viene a abrir los ojos donde ya nos habíamos acostumbrado a la oscuridad. Y desde esa palabra hoy se nos proponen algunas claves para reflexionar sobre la vida familiar. La primera es una llamada directa al corazón. Hijo mío, honra a tu padre. No lo abandones mientras viva, aunque envejezca, aunque sufra, aunque su ritmo ya no sea el mismo. No lo desprecies, no lo ignores, no lo avergüences. Esta palabra no es teoría, es vida concreta.
Porque cuando uno escucha la voz de Dios con atención, empieza a entender que muchas de las heridas que cargamos no vienen del azar, sino de relaciones descuidadas, de vínculos rotos, de responsabilidades olvidadas. Y muchas veces la respuesta está ahí, en algo tan sencillo y tan exigente como volver a mirar con respeto a quienes nos dieron la vida. Hay ancianos que no sufren solo por la enfermedad o por la soledad física. Sufren porque sus propios hijos dejaron de llamarlos, dejaron de visitarlos, dejaron de incluirlos en su mundo. Y ese dolor no siempre se dice en voz alta, pero pesa más que cualquier otra carga, porque no hay soledad más profunda que la de sentirse olvidado por los propios hijos. Y al mismo tiempo la vida familiar también se ve atravesada por tensiones modernas, por confusiones de roles, por equilibrios difíciles entre el matrimonio, los padres y los hijos. Muchas veces no se sabe cómo ubicarse, cómo equilibrar el amor entre la nueva familia que se forma y la familia de origen que permanece, y ahí surgen conflictos, reproches, incomprensiones. Pero la sabiduría del Evangelio no viene a dividir, viene a ordenar el amor. No se trata de abandonar a unos para pertenecer a otros, sino de aprender a amar con madurez, con equilibrio, con responsabilidad. Porque el amor verdadero no compite, el amor verdadero integra, sin desordenar, sin herir, sin excluir. Y en medio de todo esto, la palabra nos deja una invitación profunda: volver a aprender a ser familia, no como una idea idealizada, sino como una tarea diaria, una tarea que exige paciencia, comprensión, humildad y sobre todo la capacidad de volver a empezar cuantas veces sea necesario, porque todavía hay tiempo. Mientras haya vida, hay posibilidad de reconstrucción. Mientras haya palabra, hay posibilidad de encuentro. Mientras haya fe, hay posibilidad de sanación. Pero la palabra no se queda solo en el diagnóstico de la familia, no se queda únicamente en mostrarnos lo que falta o lo que duele. La palabra también nos abre un camino de reconstrucción. Nos muestra que siempre es posible comenzar de nuevo, incluso cuando el corazón está cansado, incluso cuando la historia parece repetirse, incluso cuando uno ya no sabe cómo volver a empezar. Por eso, en medio de este contexto de heridas y preguntas, aparece una afirmación que cambia el horizonte interior, como elegidos de Dios, santos y amados. Y esas palabras no son poesía religiosa, son identidad. No dicen lo que hemos hecho, dicen lo que somos para Dios. Porque muchas veces el problema no es solo lo que vivimos, sino desde dónde nos miramos a nosotros mismos. Cuando una persona olvida que es amada por Dios, empieza a endurecer el corazón sin darse cuenta. Empieza a vivir a la defensiva, empieza a reaccionar en vez de amar, empieza a protegerse tanto que termina encerrándose. Pero cuando uno escucha de nuevo que es elegido, que es amado, que es sostenido por Dios, algo dentro comienza a ablandarse. Porque nadie puede vivir reconciliado con los demás si primero no se reconcilia con la idea de que es amado por Dios. Y desde ahí, la palabra nos da una especie de vestidura espiritual, como si nos invitara a ponernos una nueva manera de ser. Nos dice que nos revistamos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de paciencia. Y aquí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en decisión diaria. Porque no es fácil revestirse de misericordia cuando uno ha sido herido. No es fácil ser paciente cuando uno está cansado de esperar cambios en los demás. No es fácil ser humilde cuando el orgullo ha construido murallas durante años. Pero la palabra no nos pide lo que no puede ser posible con la gracia de Dios. Lo difícil es que
muchas veces hemos aprendido a vivir con corazas. Hemos aprendido a tratar bien a los de afuera y a endurecernos con los de adentro. Somos amables con los desconocidos, correctos en la calle, cuidadosos en la sociedad, pero en casa muchas veces bajamos la guardia en el peor sentido. Dejamos salir la dureza, la indiferencia, el juicio rápido, la palabra que hiere. Y entonces la palabra nos confronta con una verdad incómoda. No siempre somos más auténticos en casa, a veces somos más duros. Y eso no debería ser así, porque el lugar donde más debería habitar la ternura es precisamente el hogar. También se nos recuerda algo que parece sencillo, pero que en realidad es profundamente exigente: la comprensión. Porque comprender no es justificar todo, pero sí es aprender a mirar al otro con humanidad. Es reconocer que el otro también lucha, también se equivoca, también carga historias que no conocemos del todo. Y junto a todo esto aparece una palabra que muchas veces olvidamos: gratitud. Sed agradecidos. Porque uno de los grandes peligros del corazón es acostumbrarse al bien recibido. Hay personas que han dado mucho por nosotros, que han sostenido nuestra vida de maneras invisibles y sin embargo con el tiempo dejamos de valorarlas. Nos acostumbramos a su presencia, a su esfuerzo, a su amor silencioso y dejamos de agradecer. Y cuando se pierde la gratitud, el amor se enfría. Porque la gratitud es lo que mantiene vivo el reconocimiento del otro. Cuando agradecemos, el corazón se mantiene despierto. Y en medio de estas palabras, la palabra también toca algo muy humano: las enemistades que nacen en momentos inesperados. Muchas rupturas profundas no nacen en grandes tragedias, sino en días normales, en celebraciones, en encuentros familiares, en fechas donde se esperaba alegría. A veces una Navidad, un fin de año, un encuentro termina convirtiéndose en el inicio de una distancia que dura años, porque el corazón humano, cuando no está sanado, puede convertir incluso los momentos de alegría en escenarios de herida. Y por eso necesitamos revisar lo que llevamos dentro. Necesitamos permitir que Dios entre en esas memorias donde aún hay dolor, donde aún hay palabras no resueltas, donde aún hay heridas abiertas. La invitación de Dios no es ignorar lo que pasó, sino dejar que lo que pasó no tenga la última palabra. Porque cuando Dios entra en la historia, incluso lo que fue doloroso puede transformarse en camino de sanación. Y aquí la palabra nos lleva a un punto decisivo: solo desde Dios podemos volver a empezar. No desde el orgullo, no desde la autosuficiencia, no desde el yo tengo la razón, sino desde la humildad de quien reconoce que necesita ser transformado por dentro. Porque hay cosas que no se resuelven con fuerza humana, se resuelven con gracia. Hay heridas que no se curan con tiempo solamente, se curan con perdón. Hay distancias que no se cierran con palabras humanas, se cierran cuando Dios toca el corazón. Y es ahí donde uno empieza a entender que la vida no se trata de ganar discusiones, sino de recuperar relaciones. No se trata de tener razón sobre todo, sino de no perder lo esencial. Y lo esencial casi siempre es el otro, es la familia, es el vínculo, es el amor que todavía puede ser reconstruido si dejamos que Dios lo reconstruya. Por eso hoy la palabra no solo nos habla, nos invita a mirar de nuevo a quienes tenemos cerca, nos invita a bajar las defensas interiores, nos invita a dejar de medir al otro solo por sus fallos y empezar a reconocer también su historia, su esfuerzo, su humanidad, porque al final todos estamos en camino. Nadie ha terminado su proceso, nadie ha alcanzado la plenitud,
Todos estamos siendo trabajados por Dios de una manera o de otra, aunque a veces no lo entendamos. Y en ese camino, la misericordia no es debilidad, es madurez del alma. La paciencia no es resignación, es amor que aprende a esperar. La dulzura no es ingenuidad, es fortaleza que ha sido sanada por dentro. Y la gratitud no es formalidad, es memoria del corazón que no olvida lo bueno recibido. Así, poco a poco, Dios empieza a reconstruir lo que parecía perdido. No de golpe, no de manera mágica, sino desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde lo que hoy decidimos cambiar en silencio dentro de nosotros. Y quizá ese sea el primer paso, dejar que Dios vuelva a vestirnos por dentro para que podamos volver a mirar la vida y a los demás con un corazón nuevo. En este camino de sanación interior, la palabra nos lleva todavía más profundo, porque no se trata solo de mejorar la convivencia exterior, sino de transformar la raíz del corazón. Y muchas veces esa raíz está herida por el orgullo, por la autosuficiencia, por la dificultad de reconocer que necesitamos a Dios más de lo que creemos. Por eso el Evangelio nos introduce en un momento clave, casi silencioso, pero lleno de significado. Cuando se marcharon los magos. A simple vista parece un detalle narrativo, pero en realidad marca un cambio de etapa. Mientras había más personas alrededor, mientras todo era visita, movimiento y presencia, el mensaje de Dios no había llegado en su forma más íntima. Y es cuando todo se queda en silencio, cuando los magos se van, cuando el ruido exterior disminuye, que Dios habla con claridad. El ángel se aparece a José en sueños y le da una instrucción decisiva: levantarse, tomar al niño y a su madre y ponerse en camino. Esto nos enseña algo profundo sobre la vida espiritual. Muchas veces buscamos respuestas en medio del ruido, en medio de demasiadas voces, opiniones y consejos. Pero Dios, en su pedagogía, suele hablar en la intimidad, en el silencio, cuando el corazón deja de estar disperso. Porque hay decisiones que no se pueden discernir con demasiadas voces alrededor. Hay momentos en los que la vida nos pide soledad interior, no aislamiento, sino espacio para escuchar con claridad. Y es ahí donde Dios se hace presente de manera más directa, más personal, más concreta. José no recibe la instrucción en medio de una multitud, la recibe en el silencio de la noche. Y eso nos muestra que la obediencia muchas veces nace de la capacidad de escuchar en lo escondido, no en lo público. Dios no siempre grita, Dios susurra. Y solo quien se ha acostumbrado al silencio puede reconocer su voz. Por eso es tan importante aprender a crear espacios interiores de recogimiento, porque una vida saturada de ruido también se vuelve incapaz de discernir. Y cuando no discernimos, tomamos decisiones por impulso, por miedo o por presión, pero no desde la paz de Dios. Y el Evangelio nos muestra que la obediencia de José no es teórica, es inmediata. Se levanta, toma al niño y a su madre y parte hacia Egipto. No negocia, no retrasa, no pregunta más de lo necesario. Confía y actúa. Y en esa combinación de fe y acción se revela una de las claves más profundas de la vida cristiana. Porque la fe no es solo escuchar, es responder. No es solo entender, es moverse. No es solo sentir, es obedecer incluso cuando no se comprende todo. Y muchas veces Dios no nos da todo el mapa, solo nos da el siguiente paso. Eso es lo que hace que la vida espiritual no sea cómoda, pero sí verdadera. Porque nos saca del control absoluto que queremos tener sobre todo. Nos obliga a depender, a confiar, a caminar sin ver todo el trayecto completo. Y en ese caminar aparece otra dimensión importante, la vulnerabilidad. José no tiene todo resuelto.
María no tiene todo asegurado. El niño no está en un entorno seguro según los criterios humanos. Sin embargo, en medio de esa fragilidad, Dios está guiando el proceso. Esto nos recuerda que la presencia de Dios no siempre elimina la dificultad, pero sí la acompaña. No siempre evita el camino duro, pero sí lo transforma desde dentro. Y eso cambia completamente la manera en que entendemos nuestras propias crisis. Porque muchas veces pensamos que si Dios está con nosotros, todo debería ser fácil. Pero el Evangelio nos muestra otra lógica, la de un Dios que acompaña en el camino difícil, que guía en medio del riesgo, que sostiene en medio de la incertidumbre. Y esto nos lleva a mirar también nuestra propia vida con otra perspectiva. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos en un Egipto interior, en un lugar de transición, de inseguridad, de no entender completamente lo que está pasando? Y sin embargo, es ahí donde Dios también está actuando. No siempre lo vemos en el momento, no siempre lo entendemos mientras ocurre, pero después, con el tiempo, descubrimos que incluso los caminos difíciles estaban guiados. Por eso la obediencia no es ciega, es confiada, no es ingenuidad, es fe que ha aprendido a reconocer la voz de Dios incluso cuando el entorno es incierto, y eso solo se aprende caminando. También aparece aquí una enseñanza muy profunda sobre la familia. José no protege solo su proyecto personal, protege a su familia. María no camina sola, el niño no está aislado. Hay un cuidado mutuo, una responsabilidad compartida, una obediencia que no es individualista sino comunitaria. Y esto nos recuerda algo esencial. La vida familiar no se sostiene solo con sentimientos, se sostiene con decisiones. Decisiones de permanecer, de cuidar, de escuchar, de moverse cuando es necesario, de proteger lo que es valioso incluso cuando cuesta. Porque muchas familias no se rompen por falta de amor inicial, sino por falta de decisiones sostenidas en el tiempo. El amor necesita ser cuidado, necesita ser protegido, necesita ser guiado, igual que esa familia en el Evangelio que camina bajo la dirección de Dios. Y así el texto nos va llevando a una comprensión más profunda. La vida espiritual no es estática, es un camino donde Dios guía, donde Dios habla, donde Dios protege, pero también un camino donde nosotros respondemos, decidimos y caminamos. Y en ese camino el silencio no es vacío, es espacio de dirección. La incertidumbre no es ausencia de Dios, es lugar donde Dios se revela de otra manera. Y la obediencia no es pérdida de libertad, es el lugar donde la libertad encuentra su sentido más profundo. Porque solo quien confía puede moverse sin tener todas las respuestas. Solo quien cree puede avanzar sin ver todo el panorama. Y solo quien ama puede obedecer incluso cuando cuesta. Así, poco a poco, el Evangelio nos enseña que la vida con Dios no elimina el misterio, pero lo llena de sentido. Y en ese sentido, incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en caminos de protección, de guía y de transformación interior.